Revisemos a la opción de cuentas corrientes por pagar y por cobrar. Esta opción se encuentra en diversos módulos del sistema. Las cuentas corrientes son mostradas en dos opciones. En la primera podemos acceder directamente a un documento específico, mientras que en la segunda opción accederemos a un resumen. Y desde este será posible llegar al detalle de algún documento. Por defecto, en ambas opciones, los registros son mostrados teniendo en cuenta la fecha de vencimiento del documento. Recordemos que un documento puede tener una fecha de emisión, una fecha de registro en el sistema y una fecha de vencimiento. También serán mostrados teniendo en cuenta el mes en que hacemos la consulta. Y finalmente, se mostrarán a todas las operaciones pagadas y o por pagar. Revisemos un ejemplo por la consulta detallada. Para consultar un documento de manera específica lo podemos hacer ingresando cualquiera de los módulos siempre y cuando tengamos el permiso o la autorización. Por ejemplo, si ingresamos al módulo de compras, a la opción de cuentas corrientes, el sistema nos mostrará únicamente al grupo de proveedores, puesto que estamos en el módulo de compras, y la información mostrada es por la fecha de vencimiento de la obligación dentro del mes vigente de la consulta, que es el mes de noviembre, y se nos presentan a todos los documentos, tengan o no tengan pagos. Si marcamos, por ejemplo, a cualquiera de los documentos, por ejemplo a este, podemos apreciar el monto de la deuda y el monto del saldo a la fecha de la consulta, es decir, no tiene ningún pago. Marcando este control, es posible acceder al detalle del documento. Corroboremos la información entre ambos formularios. Podemos apreciar que se trata del mismo documento. Estando ya en este formulario es posible consultar mayor información. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos el contenido de la compra. En este caso es un material. Si lo marcamos y se activa, por ejemplo, este control de fotos, quiere decir que tenemos fotografías que algún usuario ha relacionado con el producto que estamos consultando. También se activó este icono permitiendo conocer quién fue el responsable de haber solicitado la compra de este producto, mientras que el icono en la parte superior muestra al responsable del registro del documento en el sistema. Veamos, por ejemplo, si hacemos la consulta del documento específico desde el módulo de contabilidad. Ingresamos a la opción de cuentas corrientes y a diferencia del módulo de compras, aquí tenemos más opciones. Revisemos a las cuentas por pagar. A diferencia del módulo de compras, aquí tenemos acceso a todos los grupos contemplados en el sistema, no solamente al grupo de proveedores. Como siempre, la información mostrada es en base a la fecha de vencimiento de la obligación y por las obligaciones que vencen en el mes de la consulta, que es el mes de noviembre. De similar manera podemos marcar a cualquiera de los documentos y acceder al detalle del documento. Por ejemplo, aquí tenemos el detalle del documento, podemos corroborar los montos y la información entre ambos formularios y podemos apreciar todo lo que se compró o el contenido de la compra que estamos consultando. Ahora revisemos un ejemplo por la consulta resumida. Para el caso del resumen de cuentas por cobrar o por pagar, podemos, por ejemplo, ingresar al módulo de compras y en la opción de resumen de cuentas por pagar, el sistema mostrará el resumen. En este caso es un solo grupo, el grupo de proveedores, siempre por la fecha de vencimiento y por el mes de la consulta y por todos los documentos, tengan o no tengan pagos. Si deseamos mayor detalle, hacemos doble clic sobre el registro, tal como se indica en este mensaje. Vamos a corroborar la información entre ambos formularios. Podemos apreciar que los niveles de deuda y saldo son los mismos. Aquí tenemos el detalle del grupo de proveedores. Tenemos en este caso 5 proveedores. También podemos ordenar la información para conocer a quién le debemos más dinero. Marcamos a Martín y con doble clic, tal como se indica en este mensaje, tendremos el detalle del proveedor. Vamos a corroborar la información entre ambos formularios. Podemos apreciar que el nivel de deuda y de saldo es el mismo y ya en este formulario ya podemos ingresar a consultar algún documento específico.
Vamos a, por ejemplo, a cambiar la fecha de la consulta. Vamos a colocar todas las obligaciones que empezaron en noviembre del 2015 hasta noviembre del 2016. Marcamos proveedores y solamente vamos a visualizar aquellos que están sin saldo, es decir, que están totalmente pagados. Marcamos a los proveedores, corroboramos la información entre ambos formularios. Podemos apreciar que los niveles de deuda y saldo son los mismos. Nos concentramos, por ejemplo, en este proveedor. Doble clic para abrirlo y aquí podemos apreciar el documento en la parte superior y los pagos que hemos aplicado sobre esta cuenta. Este documento empezó con una deuda y actualmente no debemos nada. En la parte inferior tenemos información de los pagos que hemos aplicado sobre esta cuenta. En eso consiste el resumen de cuentas por pagar y por cobrar. Es exactamente el mismo procedimiento.